que es un mandato amar a Dios y que no podemos vivir sin Dios. Nadie puede vivir sin Dios. Diga conmigo, nadie puede vivir sin Dios. Por más que lo quieras ignorar o hacerte el que no existe, tarde o temprano, sea el que sea, el más fuerte de los fuertes, el más sabio de los sabios, reconoce en su humanidad que necesitamos de Dios, porque es el diseño original de Dios para nuestras vidas. Y el gran error de los hombres y las mujeres ha sido querer vivir ausentes de Dios, querer vivir alejados de Dios, querer vivir con vidas donde Dios está por un lado y ellos por otro lado, donde no está incluido en todas las cosas. Diga conmigo, todas las cosas. El diseño de Dios, cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo diseñó para que vivieran una vida Edén, donde Dios estaba incluido en todo. ¿Y qué es todo, pastor? Sí, todo es tu matrimonio, todo es tu sexualidad, todo es tu cuerpo, todo es tu finanza, todo es tus hijos, todo es tus estudios, todo es tu trabajo, todo es todo. ¿Cuántos entienden lo que les quiero decir? Por eso dice el libro de Marcos en el capítulo 12, versículo 28, que acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El primer mandato, les hizo la pregunta. Y Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, oye casa del rey, oye Venezuela, oye el mundo entero, oye todo el que tenga oídos. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí es donde viene el mandato. Amarás al Señor tu Dios con todo, diga conmigo todo, con todo tu corazón. Empieza diciendo la Escritura y la palabra de Dios. Es un mandato que va mucho más allá de un sentimiento de amor. Amarás al Señor tu Dios como mandato, como instrucción a un hombre, a una mujer, va mucho más allá de un sentimiento que yo pueda decir: es que yo amo algo, amo a alguien, lo necesito. No, va mucho más allá. Y cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra de Dios, en el sentido de qué es lo que significa, por ejemplo, el corazón, porque dice la Escritura que el Señor es un mandato. Diga conmigo, mandato, no es opcional. Al Señor Jesús le preguntaron: ¿cuál es el gran mandamiento? El primero de todos, el más importante en la vida. Y el Señor le dijo: amarás a Dios con todo tu corazón. Y sigue diciendo. Y si empezamos a escudriñar bíblicamente, por ejemplo, la palabra corazón. El corazón es un músculo en el cuerpo humano, pero en la Biblia no es un músculo, no es una parte simplemente del cuerpo humano. En la Biblia, la palabra de Dios tiene mucho más que darnos. El corazón en la Biblia, me gusta esta referencia que encontré, dice que para la Biblia el Señor de repente llegaba y les decía, sabía lo que estaban pensando, dice la palabra de Dios. Dice la Escritura que Él sabía lo que la gente estaba pensando y le dice: ¿por qué estás tramando en tu corazón? O les decía, para poder avanzar tienes que creer en tu corazón, el cual no era el músculo al que se refería. Por eso bíblicamente empieza el Señor diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, porque el corazón es el asiento de las actitudes. Diga conmigo, de las actitudes. Quiere decir que yo debo amar al Señor en mis actitudes. Mis actitudes diarias son importantes. Debo amar a Dios en la forma como vivo, en mis propias actitudes. Dice también que es el asiento de las emociones. Debo amar a Dios en las emociones que tengo en mi vida.
Debo tener emociones correspondientes también a lo que Dios guía, a lo que Dios enseña. Porque cuando yo resumo todo lo que significa amar a Dios para seres humanos, que para, entre comillas, amar algo necesitamos tocarlo, sentirlo, que esté con nosotros. La instrucción generalizada de Dios es: búscame, crece. Diga conmigo: debo crecer. Debo crecer en Dios. El hombre y la mujer que empieza el camino del Señor no puede ser el mismo hombre y la misma mujer que terminan en el camino del Señor. Tienen que ser hombres diferentes. Por eso tantas parábolas en las que nos habla el Señor de mayordomía, donde entrega una cosa a Dios y aspira otra cosa al final. Cuando conociste a Dios, Dios te entregó algo, pero Dios no espera que tú le devuelvas eso mismo que Él te entregó cuando creíste. Él espera un Juan, un José, un Roiner, una María crecido porque amó a Dios. Y todo el que ama a Dios busca a Dios. Es por eso que la palabra de Dios nos insiste tan repetidas veces en el fruto. No es igual cuando sembré a cuando coseché. Dios aspira, diga conmigo, aspira de cada uno de nosotros, de ti mujer, de ti hombre, una cosecha. Y no cualquier cosecha, dice, quiere el Señor que sea una cosecha abundante, que sea una cosecha que tenga fruto. No permite Dios en su palabra recibir hombres y mujeres que pasen por la vida como si fueran cualquier animalito que vive en la tierra. Los animalitos solo se preocupan por comer, por respirar, por aparearse, por estas cosas normales y naturales. No espera el Señor, al recibirte en su presencia, recoger una planta que estuvo siempre haciendo lo mismo. Dios aspira a recoger un hombre y una mujer que amó a Dios con todo su corazón y con todo lo que tenía y con todo lo que era. El corazón es el asiento de la inteligencia. Quiere decir que Dios te está diciendo: amame con inteligencia, crece con inteligencia, piensa. Por eso repetidamente le digo a la gente: entiende la ventana de tiempo en la que vives. No somos eternos. Tenemos un tiempo, por lógica básica, tenemos un tiempo de vida. Y en ese tiempo de vida tiene que haber una razón de existencia. Ese tiempo de vida tiene que haber un Wilmer que empezó y que reaccionaba ante el escenario de una manera, y un Wilmer lleno de la presencia de Dios, lleno de su palabra, y que reaccionaría al escenario de otra manera. Hombres y mujeres que crecen porque con inteligencia se ama a Dios. El corazón se refiere en la mente a los pensamientos. Amarás a Dios con todos tus pensamientos. Querrá decir cuando nos dice ama con el corazón. Amarás a Dios con todo tu corazón. Amarás a Dios con todas tus emociones. Amarás a Dios con toda tu inteligencia. Buscarás a Dios con tu manera de ser. El corazón se refiere también al intelecto. Amarás a Dios con todo tu intelecto. El corazón se refiere también a los sentimientos. Amarás a Dios con todos tus sentimientos. Habrán sentimientos de parte de ti hacia Dios, de amor, de búsqueda, de querer, de crecer. Es mucho más allá. Buscar de Dios no es una opción. Para ti que has venido por primera vez, por segunda vez, que estás escudriñando, que estás buscando, buscar de Dios no es una elección, es una instrucción del cielo. El buscar de Dios es una orden. Nosotros, todos los que caminamos, todos los que tenemos inteligencia, sentimientos, emociones. Dios, ¿qué es lo que te está diciendo, iglesia? Alínealo todo hacia arriba. Alinea todo: emociones, sentimientos, intelecto, capacidades, todo lo que tú puedas sentir, vivir. Alínealo todo hacia Dios, que es lo único real. Porque si lo alineas hacia la vida,
La vida es pasajera. Las cosas son temporales. Todo pasará, dice el Señor. Por eso dice la Escritura, ¿cuál es el gran mandamiento? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú tienes, con todo lo que tú eres, con todo lo que crees que eres, con todo lo que será. Ámalo, diríjalo y alinee todo, sentimientos, emociones, capacidades hacia Dios. Eso ahí cumple la palabra que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque hasta que no alineemos toda nuestra vida, lo que somos como hombres, como mujeres, tu vida matrimonial, tu vida sexual, tu vida de amistades, tu vida en el trabajo, tu vida en lo que haces, no podrás vivir una vida de fe y empezar a caminar lo que Dios quiere que camines y a lo que Dios quiere que llegues. Es tanto así que los escenarios cambian en la vida de las personas, que no vivir para Dios teniendo la instrucción tiene también consecuencias. Yo quiero leer un libro muy bello de la palabra de Dios que instruye mucho. Pero antes de decirte cuál es y cuando lo vayamos a leer, no quiero decirte, ese es el caso de nosotros. Porque la palabra no juzga a nadie. El único juez es Dios. Pero sí nos enseña la teología básica que cuando leemos la palabra es para conocer cómo piensa Dios. Cuando vemos escenarios que se parecen a los nuestros, es para ver el por qué y el cómo y qué hacer. Para eso es la palabra de Dios y por eso la Escritura tiene del Génesis al Apocalipsis miles y miles y miles de escenarios y de historias bíblicas y de personajes y que se amoldarán y se parecerán a la vida de las personas. Es para que nos identifiquemos con lo que ocurre y podamos tomar las correcciones, podamos realinearlo todo para corregir y buscar a Dios de la manera correcta. Dice la palabra de Dios, esta palabra de Dios hermosa dice que cuando uno tiene a Dios, cuando uno busca de Dios de corazón, Él es un poderoso gigante con uno, Él es un escudo, Él es una fortaleza, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador. Todo, escucha esto, iglesia, todo lo que tú como hombre o como mujer necesitas en esta vida está al incluir, al darte cuenta que necesitas tener a Dios en tu vida activamente, no pasivamente. Tiene que ser activamente en el vaso de agua. En mi día a día tiene que haber una conciencia, diga conmigo conciencia, de que Dios está en tu vida, en tu corazón, de que Dios está contigo. Y en ese momento es cuando tú verás al sanador, al proveedor, al poderoso gigante alrededor de tu vida, porque ya no solo Él es parte de tu vida, sino tú pasas a ser pasas a ser parte de Dios. Por eso hay que saber complementarse con Dios, hay que saber vivir para Dios, hay que saber estar en comunión con Dios. La casa de Dios tiene que estar llena de gente que adore a Dios, que busque a Dios. Veamos lo que dice la Escritura. Vamos a leerlo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a su hijo, y a Josué, hijo de Jodacat, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos. Les decía a él, al pueblo, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo aún. El tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. No, eso no ha llegado todavía, eso es después. Todavía no es el tiempo. Usted siempre escuchará a gente hablando de tiempo que no tienen ni idea del tiempo. ¿Sabe por qué? Porque ¿cuándo es el tiempo? El tiempo es cuando te das cuenta que es el tiempo. Porque nosotros no tenemos control del tiempo, solo Dios tiene control del tiempo. Así le pasaba al pueblo de Israel. No, todavía la casa de Dios no es el tiempo, no es el tiempo, no es el tiempo. Y el profeta vino diciéndole: este pueblo dice que no es el tiempo.
No ha llegado el tiempo aún. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas. Y esta casa está desierta. Les hace la pregunta. No es tiempo para mí, pero es tiempo para ustedes. Le dice, esto es al pueblo de Israel, iglesia. Cualquier parecido con la realidad, usted lo medita en el Señor, ora y bueno, y toma las medidas. El Señor le dice, no es tiempo para mí, pero sí es tiempo para ustedes. Pues así les ha dicho Jehová de los ejércitos. Mediten bien sobre sus caminos. O sea, mediten bien lo que están haciendo. El pueblo de Israel se había alejado totalmente de Dios. Totalmente. Era tiempo para cualquier cosa. Era el tiempo de la fiesta, era el tiempo del paseo, era el tiempo del trabajo, era el tiempo de esto, era el tiempo de aquello, pero nunca era el tiempo de Dios. El tiempo de Dios era mañana. ¿Cuándo es el tiempo de Dios? Como aquel que dice, yo no fui hoy, mañana sí. Usted pasa el otro día y el cartel le vuelve a decir lo mismo. Yo no fui hoy, mañana sí. Viene el otro día, no es que hoy tampoco, mañana sí. Y así. Así pasaba con el pueblo de Israel. Nunca era tiempo para Dios. Siempre era el tiempo para ellos. El Señor le decía, mi casa está en ruinas. Pero ustedes hacen las cosas para ustedes hermosas. Ustedes para ustedes sí. Y le dice, mediten sobre sus caminos, le dice. Y este es el primer llamado de atención, porque los dice, mediten en lo que hacen, porque lo que hacen lo hacen sin mí, y cuando lo que haces en tu vida lo haces sin Dios, ocurre esto, le dice, medita en tus caminos, siembras mucho, le dice el Señor al pueblo de Israel, pero recoges poco. Comes y no te sacias. Bebes y no quedas satisfecho. Te vistes y no te calientas. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué significa eso? Lo que agarraba lo echaba en un saco que era roto. Cuando iba a ver, iba corriendo, ahora voy a la bodega a comprar. No había nada porque el saco estaba roto. ¿Por qué pasaba esto? Por el desconocimiento del primer versículo que les acabo de leer. Querían hacer todo, pero sin Dios. Querían trabajar, pero sin Dios. Querían comer, pero sin Dios. Querían beber, pero sin Dios. Querían hacer, pero sin Dios. Dios no estaba incluido. Y cuando alguien le decía, vamos a buscar de Dios, le decía, no. Hoy no, mañana sí. Dios no, Dios hoy no. Pero ¿de quién me hablas? ¿De Diosito? No, te estoy hablando del eterno, del todopoderoso, del grande, del innombrable, del creador, del que... a ese lo ponemos en lista de espera. Diga conmigo, lista de espera. Ese lo ponemos en lista de espera. Y el Señor le dice, mira, vale, conmigo comprarás sin dinero. Conmigo yo seré tu escudo. Yo seré tu guardador. No tendrás nada y lo tendrás todo. Porque yo soy tu proveedor. Y ve, iglesia, yo no sé, pero yo estoy tratando de meterte en el río de Dios. Yo estoy tratando de meterte en la unción de la fe. Porque este es un nivel sobrenatural. Al pueblo de Israel, ¿qué le pasaba? Sí, iban a trabajar todos los días. Iban a trabajar todos los días sin Dios. ¿Qué les pasaba? Trabajan mucho. Lo echas en el saco. Y cuando te vas es como el que mete el dinero en el bolsillo y el bolsillo tiene tremendo hueco. ¿Sabe quién goza? El que va caminando atrás. Lo encuentra todo. Así le decía el Señor. Medita en tu camino, hijo. Medita en tu camino. ¿Quieres vivir humanistamente sin mí? Tú quieres vivir sin mí. Y tu diseño
no permite que viva sin mí. Es como el que diseñó el carro, le puso 4 ruedas. Usted le quita uno y podrá ser el carro más caro del mundo. Podrá ser el mejor carro del mundo y solo le va a servir para montarse adentro y prender el aire acondicionado y la radio. Más nada. Usted sin ese caucho no va a ningún lado. Porque el diseño de ese vehículo es para que trabaje con 4 ruedas, no con 3 ruedas. Entonces usted habrá comprado el carro más costoso del mundo, pero le servirá para que usted se siente adentro a escuchar música, para más nada, porque no se moverá a ningún lado. Por eso el Señor le decía: mediten, muchachos, mediten, hijos, medite, pueblo, en sus caminos. Cuando viene lo que le toca a Dios, cuando viene lo que le toca a Dios, ¡ay, no, mañana! No, es que tengo mucho trabajo, dicen algunos. Otros dicen: no, es que tengo que atender a mi marido. Otros dicen: no, atrás. Pero las cosas que convienen, era el reclamo que le hacía el Señor. Las cosas que te convienen, para eso sí hay tiempo. Para mi casa no hay tiempo, pero la tuya estás tratando de hacértela de lujo, de caché. Para lo mío no es importante, le decía el Señor, pero lo tuyo es muy importante. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Eterno? ¿Quién es el Creador? Te hago la pregunta, iglesia. ¿Quién es el gran yo soy? ¿Nosotros o el Señor? Entonces, por eso el Señor le dice: tú tienes los cables cruzados, le dijo al pueblo de Israel. Tus cables están cruzados. Tú crees que tú eres Dios y yo soy tú. Tú crees que, por eso le dice: medita en tu camino. Comes y quedas con hambre. Bebes y quedas con sed. Trabajas todo lo que trabajas y cuando vas a ver no tienes nada. Era lo que le decía el Señor al pueblo de Israel. Siembras mucho. ¿Usted sabe lo que cuesta el proceso de siembra? ¿Sabe lo que cuesta sembrar? Siembran mucho, tienen tiempo para sembrar, pero no tienen tiempo para mí. Entonces, cuando van a cosechar como lo hicieron sin mí, no cosechan nada. ¿Hay alguien aquí, iglesia? Esta se llama la ametralladora de la fe. Así ha dicho, versículo 7, Jehová de los ejércitos, les vuelve a decir: mediten en sus caminos, les decía al pueblo de Israel. Mediten. Hay veces que hay que poner una pausa, sentarse y pensar: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué rumbo le estoy dando? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo lo hago? Porque a veces nos dormimos, a veces no reaccionamos, a veces tenemos, por eso el Señor dice: medita en tus caminos. Y le sigue diciendo el Señor: suban al monte y traigan madera, reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dice: buscan mucho y hallan poco. Y encerráis en casa, y dice: yo lo disipo de un soplo, o sea, lo guardan y yo hago que se les pierda en un momento. ¿Por qué? Porque mi voluntad debe estar en mi casa y la casa de Dios debe estar llena de hombres y mujeres que busquen a Dios, que glorifiquen a Dios con entendimiento, con amor, con dirección, en cada cosa que hacemos para el Señor como cuerpo, con todo el amor y la pasión del mundo. Con todo el amor y la pasión del mundo. ¿Cómo que no puedes trabajar? Hay gente que trabaja y viven angustiados porque tienen que servir a Dios. Cuando Dios es parte de tu vida, Él simplemente: trabajo, hago esto, sirvo a Dios, después voy a esto. No pesa. No pesa, porque es parte. Es entender quién soy yo. ¿Realmente lo que yo hago para mí es tan importante? ¿O lo que hago para Dios es muy importante? ¿Qué me durará en la eternidad del Señor?
¿Lo que hago para mí o lo que hago para Dios? Este es un entendimiento sobrenatural, iglesia. Si tienes la mente en la tierra, tú dirás, no, para mí, eso tiene que ser para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Cuando empiezas a abrir los ojos espirituales, te das cuenta, llevo tantos años de mi vida haciendo lo mismo todos los días, trabajando en lo mismo, viajando hacia lo mismo. Lo único que tengo es el pelo más blanco. ¿Te vas a llevar todas esas cosas? No. Pero Dios dice, todo lo que hagas por mí es una perlita que te pongo en la corona. Cada alma, cada cosa. Porque al eterno, al todopoderoso, al innombrable, al grande, a ese, lo que le interesa es la gente. En Venezuela, como le decía yo ayer a los muchachos que se graduaron, este es el mejor tiempo porque hay hambre de la presencia de Dios. Hay hambre de dirección. La gente está que no saben qué hacer, no saben a dónde ir, no saben. Es el mejor tiempo para hacer el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Dice, te resumo, ocúpate, inclúyeme. Ese robot no funciona sin este chip. Esa aspiradora no funciona sin este cable. Es lo que te está diciendo el Señor. Porque sí, alguien te dijo que naciste para trabajar, para hacer esto, para hacer aquello, y tienes que hacerlo. Pero sin mí, dice el poderoso, trabajas mucho, siembras mucho y nada. ¿Cómo dice? Naida. Dígale que eso es naida. Fija, buscas mucho y hallas poco. Versículo 9. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta. Mi casa está desierta. Y cada uno de vosotros corre a su propia casa. La casa de Dios es casa de júbilo. Hasta en eso tenemos que transformar nuestra manera de pensar. La casa de Dios es casa de adoración, es casa de oración, es casa de amor, es casa de pasión, es casa de hombres y mujeres renovados. Es casa de los hijos de Dios. ¿Por qué? Le dice el Señor. ¿Por qué haces? Y lo que haces es cansarte. ¿Por qué buscas y no encuentras? ¿Por qué echas y se te cae? ¿Por qué edificas y se te derrumba? ¿Por qué siembras y no cosechas? ¿Por qué? Le decía al pueblo de Israel. ¿Por qué? Versículo 9. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo que se hace con las manos. ¿Y por qué hizo Dios todo esto? Porque nos ama. A veces tenemos que reaccionar de alguna forma. Dios tiene un propósito en tu vida. Eso ya te lo he dicho muchas veces. Dios tiene un diseño en tu vida. Eso también te lo he dicho muchas veces. Pero ese diseño y ese propósito no te lo voy a dar yo. Ese diseño y ese propósito en tu vida viene de la mano del que lo diseñó, de la mano de Dios. ¿Por qué? El sacrificio de la cruz del Calvario no es un cuento. Ay, qué cuento tan bonito. No. Si Dios tiene que detener el tiempo para que no se coseche y no coseches, lo va a detener, porque eso no es un cuento.
El sacrificio de Jesús hizo el pago espiritual para que tú y yo tuviéramos acceso al lugar santísimo, pudiéramos tener comunión con Dios. Y cuando prefieres el trabajo del día a día, o mejor dicho, cuando prefieres tu casa a la casa del Señor, estás invalidando el sacrificio de la cruz. Porque eso es una puerta demasiado grande que en intimidad te permite tener la revelación de Dios, la palabra de Dios, hablar con Dios y todas aquellas cantidades de maravillas que Dios puede tener para tu vida que no precisamente sean para mi vida. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Porque a veces el ocuparnos de nuestra casa hace que abandonemos la casa de Dios. Y no estoy hablando de templos. No estoy hablando de templos, se han dado cuenta, ¿verdad? Hace que abandonemos las cosas de Dios. Pero si el sacrificio de Jesús te abrió la ventana espiritual, la puerta espiritual más grande, y tú no quieres pasar por la puerta hoy, porque mañana sí. No, hoy no voy a orar, hoy no voy a hablar con Dios. Mañana sí, mañana sí. Es más fácil ver la novela. Hoy no voy a orar, estoy cansado. Mañana sí. Y entre los mañanas así, ¿sabes lo que te dice el Señor en este momento? Han pasado años. Entre el hoy no y mañana sí, te dice el Señor, han pasado años. Y no te has dado cuenta. Porque las cosas de este mundo duermen, nos adormecen. ¿Entienden lo que les quiero decir? La rutina, el trabajo, esto, aquello. Ya pasó un día. Trabajo, esto, aquello, ya pasó otro día. Trabajo, aquello, esto, ya pasó otro día. Trabajo, esto y aquello, ya pasó otro día. Y nos dormimos. Todos esos procesos son para nuestro crecimiento, para que tú crezcas. Pero kinder de la escuela de Dios, sin Dios no se puede. Lección básica, primitiva, vamos a llamarlo así. Vas a tomar el vaso de agua, ten conciencia. Y di qué transparente está esta agua. Gracias a Dios. ¿Está ese hombre, esa mujer a tu lado? Tócale la mano y di, gloria a Dios. Hay alguien a mi lado. Gracias a Dios. ¿Tiene sustento? Gracias a Dios. ¿Te va bien? Gracias a Dios. ¿Tus hijos están bien? Gracias a Dios. Porque damos por sentados. ¿Por qué el Señor le puso stop a Israel? Porque daba por sentado que todo era gracias a ellos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y cuando tienes conciencia de Dios, es cuando puedes empezar a caminar hacia la santidad que llama el Señor. Si no tienes conciencia de Dios, no puedes tomar ese camino. No puedes emprender ese camino. Y es el camino al que Dios te está llamando. Es un camino de bien y no de mal. ¿Por qué? La voluntad de Dios, iglesia, a todas las personas que nos escuchan por el Facebook, por la televisión, por cualquier medio, la voluntad de Dios para tu vida, recuérdala siempre. Es buena, es agradable y es perfecta. Dale un fuerte aplauso al Señor.